¿Alguna vez han sentido esa mezcla de fascinación y nerviosismo frente a una nueva tecnología? Con la inteligencia artificial, esta sensación es casi universal y los datos lo confirman. A nivel mundial, la gente está cada vez más inquieta. Una encuesta de Ipsos, citada por la prestigiosa AI Index Report 2024 de Stanford, revela que el 52% de las personas expresan nerviosismo hacia los productos y servicios de inteligencia artificial. Eso es un aumento de 13 puntos porcentuales desde 2022. Y no es un miedo infundado. Un informe de la firma de ciberseguridad Hidden Layer de 2024 encontró que un alarmante 74% de las organizaciones reportaron haber sufrido una brecha de seguridad relacionada a la IA en el último año. Bienvenidos a Podcast con Ingenio, el laboratorio sonoro de liderazgo regenerativo, innovación biocultural y tecnología con propósito. Si es tu primera vez aquí, qué gusto tenerte. Este es un espacio para líderes profesionales y visionarios que quieren construir un futuro con propósito, desde la innovación, la educación y la ingeniería. Soy Freddy, tu host, y hoy nos vamos a sumergir en las aguas profundas de la ética de la inteligencia artificial. Vamos a desgranar esta pregunta crucial. Decisiones éticas con IA. ¿Estamos realmente listos en Centroamérica? Vamos a analizar los datos, explorar los dilemas reales que ya enfrentan nuestras empresas y nuestros gobiernos y trazar una hoja de ruta para navegar este nuevo territorio con propósito y sobre todo con responsabilidad. Para entender la urgencia de esta conversación en Centroamérica, primero debemos mirar hacia afuera. El discurso sobre la IA ha pasado de la promesa utópica a una realidad mucho más compleja y a menudo problemática. Los riesgos ya no son técnicos, son eventos diarios con consecuencias tangibles. Un informe de McKinsey de 2025 titulado The State of AI es brutalmente honesto al contexto. Revela que el 47% de las organizaciones que usan IA generativa ya han experimentado al menos una consecuencia negativa. Estamos hablando de casi la mitad de las empresas. Esto no es un fallo aislado, es una tendencia sistémica. Y aquí viene lo más interesante. ¿Cuál es el riesgo que más citan las empresas? No es el ciberataque sofisticado de una película de espías. Según el mismo informe de McKinsey, el riesgo más común es la inexactitud. La IA simplemente se equivoca, inventa cosas, genera información falsa con una confianza absoluta. Este riesgo de inexactitud tiene consecuencias reales, económicas y legales. Tomemos un caso que debería ser una llamada de atención para cualquier empresa que ofrezca servicio al cliente. En 2024, un pasajero demandó a Air Canada. La razón: el chatbot de AI de la aerolínea le dio información incorrecta sobre las políticas de tarifa por vuelo. El pasajero siguió el consejo del bot, compró un boleto a precio completo y luego solicitó el reembolso, tal como el chatbot le había indicado. La aerolínea se negó argumentando que el chatbot era una entidad legal separada y que la información correcta estaba en su sitio web. Pero el Tribunal de Canadá no estuvo de acuerdo
y dictaminó que Air Canada era responsable de toda la información en su sitio, incluida la proporcionada por su chatbot. La aerolínea tuvo que compensar al pasajero. Este caso es un precedente monumental. Establece que una empresa es legalmente responsable por los errores de su IA. Ya no hay dónde esconderse. Este tipo de incidentes que se cuentan por cientos en bases de datos como la AI Incident Database nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué siguen ocurriendo? La respuesta en gran medida es una alarmante falta de supervisión y estandarización. El AI Index Report 2024 de Stanford es categórico al respecto. Cito textualmente: evaluaciones robustas y estandarizadas para la responsabilidad de los modelos de lenguajes grandes, LLM, son seriamente deficientes. El informe revela que los principales desarrolladores como OpenAI, Google, Anthropic prueban sus modelos contra diferentes benchmarks de AI responsable. Esto hace que sea prácticamente imposible para una empresa, un gobierno o un ciudadano comparar de manera sistemática los riesgos y las limitaciones de los modelos más potentes del mercado. Esta condición nos conduce a una conclusión preocupante. A pesar de que casi la mitad de las empresas reportan consecuencias negativas y de que los incidentes se multiplican, la adopción de la IA sigue acelerándose a un ritmo vertiginoso. ¿Se está normalizando el fracaso? Muchas organizaciones parecen estar aceptando los errores y los daños colaterales de la IA como un costo inevitable de la innovación. Están priorizando la velocidad sobre la seguridad, una mentalidad que la investigadora Tinit Gebru, una de las voces más importantes en ética de la IA, ha criticado duramente como la actividad de moverse rápido y romper cosas. Para las economías desarrolladas de Silicon Valley, con sus vastos recursos, quizás puedan permitirse absorber el costo de romper cosas. Pero para nosotros en Centroamérica, adoptar esta mentalidad sin los mismos colchones financieros para amortiguar la caída podría ser sencillamente catastrófico. Y es por eso que necesitamos evaluar con honestidad y datos cuál es nuestro verdadero punto de partida. Bien, con ese contexto global en mente, aterrizamos en nuestra realidad. ¿Cómo está Centroamérica en términos de preparación para adoptar la IA de manera ética y responsable? Afortunadamente, no tenemos que adivinar. Contamos con una herramienta poderosa para este diagnóstico: el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, conocido como ILIA. Este es un esfuerzo monumental liderado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, CENIA, y la CEPAL, que nos da una radiografía detallada de la región. El ILIA 2024 clasifica a los países en diferentes niveles de madurez. La fotografía para nuestra región es clara y en muchos aspectos aleccionadora. Y los datos de ILIA 2024 pintan un cuadro muy claro para nosotros. Vamos a desglosarlo país por país para que tengamos una idea precisa de dónde estamos parados. Empecemos con Costa Rica. Se ubica en el 9º puesto de 19 países, lo que la clasifica como un país adoptante. Sin embargo, es importante notar que ha retrocedido un puesto desde 2023. Y el informe señala que falta trabajo en áreas clave como educación, infraestructura y crucialmente gobernanza.
Luego tenemos a Panamá, también en la categoría adoptante. Un dato interesante es que Panamá lidera en la producción de código abierto, superando incluso a Costa Rica. No obstante, enfrenta desafíos importantes en otras dimensiones del índice. Ahora, si miramos a otros países de la región, el panorama cambia. Guatemala en el puesto 17, El Salvador en el 18 y Honduras en el último lugar, el 19. Se clasifican como exploradores. Esto significa que están en etapas muy tempranas con un desarrollo de capacidades básicas y políticas públicas aún muy incipientes. En el caso de El Salvador, por ejemplo, el informe destaca que aunque hay una explotación moderada de la IA, el nivel de desarrollo real es bajo. Y para Nicaragua, aunque no tiene un ranking específico en los datos que consultamos, también se le considera un país explorador. Otros informes como el BID señalan una alta exposición de su mercado laboral a la automatización, pero, al igual que sus vecinos, un bajo nivel de desarrollo para aprovecharla. Lo que los datos nos muestran es una brecha significativa, pero quiero que nos enfoquemos en una dimensión particular del índice, una que es absolutamente crucial para la conversación de hoy: la dimensión de gobernanza. El propio ILIA la define como la que mide el grado de madurez del entorno institucional encargado de impulsar políticas públicas y marcos regulatorios que garanticen un desarrollo ético y sostenible de la IA. Países como Brasil y México, que lideran en otros aspectos como la investigación, muestran debilidades en gobernanza. Para Centroamérica, que ya es parte de una posición de menor desarrollo en infraestructura y talento, esta debilidad en gobernanza es doblemente peligrosa. Pero este no es un problema que nació con la inteligencia artificial. Lo que estamos viviendo es la manifestación en el ámbito digital de un desafío mucho más profundo y antiguo de nuestra región. Un documento de la CEPAL presentado en una conferencia sobre IA en 2025 lo articula con una claridad meridiana. La CEPAL sostiene que América Latina está atrapada en 3 trampas del desarrollo: una trampa de bajo crecimiento, una de alta desigualdad y una tercera de institucionalidad débil y gobernanza poco efectiva. Este es el punto central. El bajo puntaje de Centroamérica en la gobernanza de la IA no es un problema aislado de tecnología, es el reflejo de esta tercera trampa del desarrollo. La debilidad institucional histórica de nuestros países ahora se enfrentan al desafío de regular una de las tecnologías más poderosas y disruptivas de la historia humana. Por lo tanto, el verdadero reto para Centroamérica no es simplemente crear leyes de IA. El reto es construir una gobernanza robusta para una tecnología transformadora sobre una base institucional que, en muchos casos, ya es frágil. Si no abordamos esta debilidad fundamental, cualquier regulación de IA corre el riesgo de ser un tigre de papel. Una ley bien intencionada, pero inaplicable. O peor aún, corre el riesgo de ser capturada por intereses económicos o políticos, utilizando la tecnología no para cerrar brechas, sino para amplificarlas, para solidificar las mismas estructuras de desigualdad y poder que la IA promete. En teoría, poder desafiar. Este y no otro es el núcleo del dilema para nuestra región. Ahora, quiero que llevemos esta discusión del nivel macro a la realidad de nuestras empresas y comunidades, porque los dilemas éticos de la IA
no son abstractos, se manifiestan en decisiones de negocio y políticas públicas todos los días. Vamos a explorar 3 casos críticos que son especialmente relevantes para el contexto económico y social de Centroamérica. Caso número 1. El sesgo algorítmico en el empleo y el crédito. Empezamos por 2 áreas que tocan la vida de todos: conseguir un trabajo y acceder a un préstamo. A nivel global, el uso de la IA en procesos de reclutamiento es una tendencia masiva. Las empresas lo usan para filtrar currículums y preseleccionar candidatos, prometiendo eficiencia y objetividad. En el sector financiero vemos algo similar. Un informe de PricewaterhouseCoopers destaca que los bancos en Panamá ya están utilizando inteligencia artificial para la evaluación de riesgos crediticios, analizando perfiles para predecir a quiénes prestarles dinero. La promesa es clara: eliminar el prejuicio humano. Pero aquí surge el dilema para Centroamérica. ¿Qué sucede cuando un algoritmo entrenado principalmente con datos de economías desarrolladas y mercados laborales formales se aplica en una región con una altísima tasa de informalidad? Veamos las cifras. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo estima que en la próxima década más de 1,2 millones de empleos en El Salvador están expuestos a la automatización por IA. En Honduras, la cifra es de 1,6 millones. Y en Nicaragua, de 1,17 millones. Muchas de esas ocupaciones son de apoyo administrativo, ventas o producción. Roles que a menudo se encuentran en la frontera entre la formalidad y la informalidad. Ahora, imaginen a una mujer jefa de hogar en Guatemala que ha tenido múltiples trabajos informales para sacar adelante a su familia. Es una candidata resiliente, adaptable y con una enorme capacidad de resolución de problemas. Pero su currículum no muestra una trayectoria lineal en una empresa reconocida. Cuando un algoritmo de reclutamiento analiza su perfil buscando estabilidad laboral o experiencia en corporaciones, ¿qué ve? No ve la resiliencia, ve inestabilidad. No ve adaptabilidad, ve falta de experiencia relevante. El algoritmo, sin ninguna mala intención, la descarta. Esto es el sesgo algorítmico en acción. Lo mismo ocurre con el crédito. Un pequeño agricultor en El Salvador que no tiene historial crediticio tradicional, pero que es un pilar en su comunidad, puede ser invisible para un modelo de riesgo entrenado con datos bancarios convencionales. El dilema ético es profundo. Al adaptar estas herramientas sin una adaptación y supervisión crítica, corremos el riesgo de crear un sistema de exclusión algorítmica que castiga precisamente a las personas que más necesitan oportunidades, perpetuando las desigualdades que ya nos ahogan. Caso 2. La privacidad de datos y la promesa del bien social. El segundo dilema surge de una de las promesas más nobles de la IA: su uso para el bien social. Iniciativas como FALAC del BID buscan precisamente esto: promover el uso responsable de la IA para mejorar servicios públicos en salud, educación y protección social. La idea es utilizar grandes volúmenes de datos para identificar necesidades, personalizar servicios y hacer que el Estado sea más eficiente. Suena fantástico. Pero aquí choca con una de las realidades más crudas de nuestra región: la debilidad de nuestros marcos de protección de datos. Un informe del BID basado en una encuesta regional encontró que la privacidad y seguridad de los datos personales es la principal preocupación ética para los expertos de América Latina. Y con razón.
Aunque hay avances como la ley pionera de Costa Rica, en muchos países de Centroamérica la legislación es incipiente, está desactualizada o simplemente no se aplica con rigor. Los sistemas de IA, por su naturaleza, son hambrientos de datos y necesitan cantidades masivas de información para ser entrenados. El dilema ético es este: ¿cómo podemos con integridad recolectar y utilizar los datos más sensibles de nuestras poblaciones más vulnerables? Datos de salud de niños, datos socioeconómicos de familias en pobreza, datos de aprendizaje de estudiantes en zonas rurales. Para ayudarlas, si no tenemos la capacidad institucional para proteger esa misma información, ¿qué garantías tenemos de que esos datos no serán utilizados para otros fines? ¿No serán filtrados? ¿O no se convertirán en herramientas de vigilancia o manipulación en manos equivocadas? Sin una gobernanza de datos robusta, la promesa de la IA para el bien social puede convertirse irónicamente en una nueva forma de vulnerabilidad para quienes más se pretenden proteger. Caso 3. La brecha de equidad en la agricultura 4.0. Finalmente, hablemos del campo, el corazón de muchas de nuestras economías y culturas. La inteligencia artificial está provocando una verdadera revolución en la agricultura. Hablemos de agricultura de precisión, drones que monitorean la salud de los cultivos con cámaras hiperespectrales, sensores que miden la humedad del suelo en tiempo real y algoritmos que optimizan el uso de cada gota de agua y cada grano de fertilizante. Los beneficios potenciales son enormes: aumento de la productividad, reducción de costos y un menor impacto ambiental. Pero esta tecnología tiene un costo de entrada, y aquí se plantea el tercer gran dilema ético para Centroamérica: la equidad. ¿Quién se beneficiará con esta revolución agrícola? ¿Serán las grandes corporaciones agroindustriales las que tienen el capital para invertir en flotas de drones y plataformas de software sofisticada? ¿O existirán, como se discute en informes de Alianza Biodiversity y el CIAT, modelos financieros, subsidios o asociaciones público-privadas que garanticen que los pequeños y medianos agricultores, que son la base de nuestra seguridad alimentaria y el tejido social de nuestras zonas rurales, también tengan acceso a estas herramientas? Si no gestionamos esta transición de manera activa y deliberada, la IA en la agricultura podría convertirse en el motor más poderoso que hayamos visto para ampliar la brecha de desigualdad. Podríamos terminar con un campo dividido en dos: una pequeña élite de productores tecnificados y altamente competitivos, y una gran mayoría de agricultores familiares rezagados, incapaces de competir y empujados aún más hacia la precariedad. El riesgo no es solo económico, es social. Es el riesgo de desmantelar la agricultura familiar que ha sostenido a nuestra región durante siglos. Estos tres dilemas, el sesgo en el empleo, la fragilidad de la privacidad y la inequidad en el campo, no son problemas futuros, son decisiones que estamos tomando hoy con cada algoritmo que implementamos y con cada política que dejamos de crear. Ahora bien, después de analizar los riesgos globales y los dilemas específicos de nuestra región, la pregunta natural es: ¿y ahora qué? ¿Estamos condenados a ser víctimas de los efectos negativos de la IA? ¿O podemos tomar el control? La buena noticia es que no partimos de cero. Existen marcos de gobernanza sólidos desarrollados por las principales firmas y organizaciones del mundo que podemos adoptar y utilizar como guía. Vamos a desglosar los principios clave de los líderes de la industria, porque ofrecen una hoja de ruta práctica para cualquier organización en Centroamérica que quiera tomarse en serio la IA responsable. Firmas como Deloitte, Microsoft y Boston Consulting Group
han invertido millones en definir cómo se ve una IA confiable. Aunque usan palabras ligeramente diferentes, los conceptos centrales son sorprendentemente consistentes. El marco Trustworthy AI de Deloitte, por ejemplo, se basa en 6 dimensiones fundamentales. El sistema debe ser justo e imparcial, transparente y explicable, seguro, fiable, debe respetar la privacidad y, crucialmente, debe haber rendición de cuenta, o sea, accountability. Microsoft adopta un enfoque muy similar con su Responsible AI Standard, que también se articula en torno a 6 principios: equidad, flexibilidad y seguridad, privacidad y seguridad, inclusividad, transparencia y rendición de cuentas. Y Boston Consulting Group lo estructura en 5 pilares prácticos. Se necesita una estrategia de IA responsable, una estructura de gobernanza de IA, procesos clave que la implementan, la tecnología y herramientas adecuadas y, quizás lo más importante, una cultura organizacional que la respalde. Como pueden ver, los temas se repiten: justicia, transparencia, seguridad, privacidad y responsabilidad. Estos no solo son conceptos abstractos, son los pilares sobre los que se construye la confianza. Pero, ¿cómo se traduce esto de un informe de una consultora global a la legislación de un país centroamericano como los nuestros? Para eso, tenemos un caso de estudio fascinante y pionero en nuestra región: el proyecto de ley de regulación de la inteligencia artificial de Costa Rica, identificado con el expediente número 23771. Este proyecto de ley, aunque todavía está en discusión, nos ofrece el borrador más avanzado y completo de la región. No es perfecto y ha recibido críticas por su falta de claridad en algunos puntos, pero establece pilares fundamentales que cualquier país de la región debería considerar. Bien, vamos a analizar 3 de sus componentes clave. Pilar 1. Principios éticos codificados en ley. El proyecto no deja la ética al azar. El artículo 3 establece explícitamente los principios que deben de regir el desarrollo y uso de la IA en el país: equidad, responsabilidad, transparencia, privacidad y seguridad. Al ponerlos en la ley, dejan de ser una recomendación y se convierten en una obligación. Pilar 2. Obligaciones claras para los desarrolladores. La ley propone medidas concretas. El artículo 5 exige la creación de un registro de sistemas de inteligencia artificial, donde los desarrolladores deben declarar qué hace su sistema, qué algoritmos usa y qué medidas de seguridad tiene. Y aún más importante, el artículo 7 requiere que los sistemas considerados de alto riesgo para los derechos de las personas realicen una evaluación de impacto obligatoria antes de ser implementados. Esto obliga a las empresas a pensar en los riesgos de sesgo y discriminación desde la fase de diseño, no después de que el daño ya está hecho. Pilar 3. Mecanismos de supervisión y sanción. De nada sirve una ley sin un vigilante. El artículo 12 propone la creación de una autoridad reguladora de la inteligencia artificial, ARIA, una entidad con autonomía técnica y fundamentalmente con la capacidad de supervisar, auditar y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Esto crea un mecanismo de rendición de cuentas real. El esfuerzo de Costa Rica es una lección para toda la región. Muestra que es posible empezar a construir un andamiaje legal que ponga a las personas y sus derechos en el centro del desarrollo tecnológico. Sin embargo, y este es un punto crucial, tener un marco legal no es la solución final, es solo el comienzo. Aquí quiero traer la voz de una de las expertas más críticas y respetadas en este campo, Timnit Gebru. Ella advierte, y cito: podemos hablar de ética y justicia en la IA todo lo que querramos, pero si nuestras instituciones no permiten que este tipo de trabajo se lleve a cabo, entonces no sucederá. Al final del día,
esto debe tratarse de un cambio institucional y estructural. Su advertencia nos devuelve directamente a la trampa del desarrollo que mencionamos antes. Una ley, por muy bien descrita que esté, solo será efectiva si la institución que la aplica es fuerte, independiente y tiene los recursos para hacerla. La gobernanza de la IA, por tanto, no es solo un desafío tecnológico, es un desafío de fortalecimiento institucional para toda la región. Hemos hablado de riesgos, dilemas y marcos de gobernanza. Ahora, vamos a hacerlo práctico. Si usted es un líder de negocio, un gerente de proyecto o un emprendedor en Centroamérica y está escuchando esto, ¿por dónde empieza? ¿Cómo puede traducir estos grandes principios en acciones concretas dentro de su organización sin necesidad de un presupuesto millonario o un equipo de filósofos? Aquí les presento un plan de acción de 4 pasos inspirados en las mejores prácticas de firmas como Boston Consulting Group y Deloitte y en las lecciones de la propuesta regulatoria de Costa Rica. Paso 1. Establecer gobernanza y responsabilidad, o sea, el accountability. Inspirado directamente en los marcos de Boston Consulting Group y Deloitte, el primer paso no es técnico, es organizacional. Antes de escribir una sola línea de código o firmar un contrato con un proveedor de IA, debe definir quién es el responsable. Designe un campeón de IA ética o un pequeño comité interdisciplinario. No tiene que ser un departamento nuevo. Puede ser un líder de proyecto, un gerente de riesgo o alguien de legal, pero debe tener el respaldo explícito de la alta gerencia. La misión de esta persona o comité es simple pero fundamental: ser la conciencia ética de la IA en empresas, hacer las preguntas incómodas y asegurarse de que los principios no se queden en el papel. Paso 2. Evaluar el riesgo antes de implementar. Este paso se inspira en una de las ideas más potentes del proyecto de ley de Costa Rica: la evaluación de impacto obligatoria. Antes de lanzar cualquier sistema de inteligencia artificial que tome decisiones críticas, pensemos en contratación, evaluación de crédito, diagnóstico médico o incluso segmentación de clientes para marketing. Realice una evaluación de impacto formal. No tiene por qué ser un documento de 200 páginas. Puede ser un checklist simple que responda a preguntas clave. ¿Qué datos va a utilizar este sistema? ¿Son sensibles? ¿Tenemos el consentimiento adecuado para usarlos? ¿A quién podría afectar negativamente una decisión de este algoritmo? ¿Existen grupos vulnerables por género, etnia social, ubicación geográfica que podrían ser discriminados? ¿Cuáles son los peores escenarios de error o sesgo? ¿Qué pasa si el algoritmo rechaza a los 100 mejores candidatos? ¿Qué pasa si aprueba un crédito fraudulento? ¿Cuál es el plan de contingencia si el sistema falla? Hacer este ejercicio antes de la implementación le obligará a anticipar problemas en lugar de reaccionar a crisis. Paso 3. Exigir transparencia y garantizar la supervisión humana. Uno de los mayores peligros de la IA es la caja negra. Algoritmos tan complejos que ni sus propios creadores pueden explicar completamente cómo llegan a una conclusión. Como líder, usted debe rechazar esto. Si un proveedor de tecnología no puede darle una explicación razonable de cómo funciona su algoritmo, esa es una enorme señal de alerta. Para cualquier decisión crítica, el sistema debe ser auditable. Esto significa que usted debe poder rastrear por qué se tomó una decisión específica. Y lo más importante, debe existir un humano en el ciclo, human in the loop. La decisión final sobre asuntos importantes nunca debe ser 100% automatizada. La IA puede y debe ser un asistente poderoso que analiza datos y ofrece recomendaciones, pero el juicio final, la responsabilidad final, debe recaer en una persona. La IA es el asistente, no el juez. Paso 4. Invertir en cultura y capacitación. La ética de la IA no es un problema exclusivo del departamento de tecnología o de los científicos de datos. Es un asunto de toda la organización. Capacite a sus equipos de recursos humanos sobre los riesgos del sesgo algorítmico.
Informe a su equipo de marketing sobre el uso ético de los datos de los clientes y la privacidad. Hable con su equipo de confianza sobre la transparencia de los modelos de riesgo. El objetivo es crear una cultura donde, como lo expresa Boston Consulting Group, los colaboradores en todos los niveles se sientan empoderados para levantar la mano y hacer preguntas sobre el uso de la IA. Cuando un colaborador de nivel inicial puede cuestionar si un nuevo sistema es justo o no, sin miedo a represalias, es cuando sabrá que ha construido una verdadera cultura de IA responsable. Y para que vean cómo se aplica esto a la práctica, aquí tienen dos ejemplos de prompts que pueden usar con herramientas como ChatGPT 4 o Claude 3 para empezar a pensar de manera crítica. Para evaluar el riesgo de sesgo en la contratación, pueden usar este prompt. Actúa como un auditor de ética de IA para una empresa de retail en Honduras. Analiza un proceso de selección para cajeros que utiliza IA para filtrar currículums, considerando que el mercado laboral local tiene un alto componente en informalidad y que muchas mujeres son jefas de hogar con trayectorias laborales no tradicionales. ¿Qué variables en un currículum como años continuos en una sola empresa o títulos universitarios formales podrían discriminar indirectamente a candidatos cualificados? Sugiere 3 formas concretas de mitigar este sesgo en los datos de entrenamiento y en el diseño del algoritmo. Veamos este otro. Para evaluar la privacidad de datos en una nueva aplicación, prueben con esto. Actúa como el oficial de protección de datos para una fintech en El Salvador, que quiere lanzar una nueva app de microcréditos. La app usará datos de transacciones y geolocalización para evaluar el riesgo. Revisa esta propuesta a la luz de los principios de la UNESCO sobre ética de la IA y las leyes de protección de datos. Aunque sean incipientes, redacta un texto de consentimiento informado para el usuario que sea radicalmente claro, transparente y honesto sobre qué datos se usarán y para qué, evitando el lenguaje confuso. Estos prompts no les darán la solución final, pero son una herramienta poderosa para iniciar la conversación correcta y mover a su equipo del pensamiento técnico al pensamiento ético. Hemos cubierto mucho terreno, desde los riesgos globales hasta un plan de acción práctico, pero esta conversación no termina aquí. Queremos que sea el comienzo de una reflexión en sus propias organizaciones. Ahora, mientras nos escuchan, abran su aplicación de podcast favorito y respondan nuestra pregunta. ¿Su organización ya tiene un protocolo o principios definidos para el uso ético de la IA? Queremos tomarle el pulso a la región. Y por último, únanse a la conversación en nuestras redes sociales, en LinkedIn o Instagram. Cuéntenos cuál es el principal dilema ético sobre la IA que les preocupa en su industria o en su país. Usen el hashtag IA con Ingenio para que podamos encontrar y compartir sus reflexiones. Como siempre, si este episodio les aportó valor, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo con un colega, un amigo o un socio que está liderando proyectos de transformación digital. Activen las notificaciones para no perderse ningún episodio y si tienen un minuto, déjenos una reseña. Su apoyo es el combustible que nos permite seguir creando contenido con propósito. Al final del día, la conversación sobre inteligencia artificial en Centroamérica no puede ser y no debe ser sobre su productividad, eficiencia o competitividad. Tiene que ser fundamentalmente una conversación sobre justicia, sobre equidad y sobre poder. Hemos visto a lo largo de este episodio que la tecnología no es neutral. Un algoritmo no es una herramienta objetiva, es un espejo que refleja y a menudo amplifica los valores, las prioridades y los sesgos de sus creadores y de los datos con los que se alimentan. O sea, si nuestros datos históricos reflejan desigualdad, un algoritmo entrenado con esos datos no harán más que automatizar y escalar esa misma desigualdad a una velocidad y a una escala nunca antes visto. Quiero cerrar con una cita de la investigadora Joy Buolamwini, científica del MIT y fundadora de la Algorithmic Justice League. Su trabajo ha sido fundamental para exponer los sesgos raciales y de géneros
en los sistemas de reconocimiento facial. Ella lo dice con una claridad contundente y creo que sus palabras resuenan con una fuerza especial para nuestra región. Cito: no podemos usar la IA para eludir conversaciones sobre el patriarcado, la supremacía blanca, el capacitismo o sobre quién tiene el poder y quién no. La IA no resolverá la pobreza porque las condiciones que llevan a la sociedad a buscar el beneficio por encima de las personas no son técnicas. La IA no resolverá la discriminación porque los patrones culturales que dicen que un grupo de personas es mejor que otro no son técnicos. Estar listos para la inteligencia artificial en Centroamérica no significa tener la tecnología más avanzada o los modelos más potentes. Significa tener la madurez institucional y la valentía ética para hacernos estas preguntas difíciles antes de que el código esté escrito. Y como siempre les digo, el verdadero límite no está en lo que enfrentamos, sino en cómo nosotros decidimos actuar frente a ellos, con claridad, propósito y convicción. Soy Freddy, tu host. Gracias por escuchar Podcast con Ingenio. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde exploraremos un tema fascinante: de la idea a la escala, cómo las empresas centroamericanas están realmente monetizando la IA. Sigamos creciendo juntos.